Hoy vamos a desentrañar la historia detrás de nuestros derechos laborales. ¿Alguna vez nos pusimos a pensar de dónde vienen, por qué existen y cómo se definen acá en Argentina? Bueno, vamos a meternos de lleno en este tema. A ver, pensemos un segundo. La jornada de 8 horas, las vacaciones pagas, hoy nos parecen derechos supernormales, ¿no? Como si siempre hubieran estado ahí. Pero la verdad es que no aparecieron de la nada. Tienen una historia, un porqué. Y eso es lo que vamos a descubrir juntos. Para entenderlo, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Antes de la Revolución Industrial, el trabajo era otra cosa, generalmente artesanal. Uno manejaba sus propios tiempos. Pero claro, llegaron las fábricas y todo, absolutamente todo, cambió. Nació una nueva forma de trabajar y con ella aparecieron tensiones y conflictos sociales que antes simplemente no existían. Y es justo acá donde arranca nuestra historia. La revolución industrial no fue solo un cambio de máquinas, transformó por completo la sociedad y dejó en evidencia que se necesitaban, con urgencia, reglas de juego totalmente nuevas para el mundo del trabajo. Y acá está el kit de la cuestión. La economía industrial dio origen a una nueva clase de trabajadores, los trabajadores dependientes. O sea, gente que ya no era dueña de su taller o sus herramientas, sino que lo único que tenía para ofrecer era su fuerza de trabajo, a cambio de un salario. Esta nueva dinámica dejó al descubierto desigualdades enormes y gritó la necesidad de una protección legal. Bien, ahora veamos cómo esa necesidad se fue transformando en leyes concretas acá, en Argentina. Fue un camino largo, de más de un siglo, con momentos clave que fueron armando el sistema que tenemos hoy. Miren esta línea de tiempo. Es genial porque nos cuenta una historia. Todo arranca en 1904 con el informe Vialet-Macé, que fue como la primera gran radiografía de cómo estaban los trabajadores. Tan solo un año después, en 1905, ¡pum!, la primera ley laboral nacional, la Ley de Descanso Dominical. Después damos un salto a 1945, un año clave, donde aparecen derechos que hoy son fundamentales, como las vacaciones pagas y el aguinaldo. Más adelante, en 1974, se ordena y consolida todo en la Ley de Contrato de Trabajo, que es la columna vertebral de la legislación actual. Y fíjense que la cosa no se detiene, porque en 2020, con las nuevas formas de trabajo, apareció la Ley de Teletrabajo. Entonces, queda clarísimo que esta seguidilla de leyes no fue para nada casual. Fue un proceso con una intención muy clara: construir un andamio legal, una estructura para equilibrar la cancha entre empleadores y empleados. Pero, a ver, ¿esta estructura protege a todo el mundo que trabaja? La respuesta es no. Y para entender a quién sí y a quién no, hay que tener clara una palabra, un concepto que es fundamental: la dependencia. La ley define la relación de dependencia así: es el vínculo que se forma cuando una persona trabaja para otra bajo su subordinación y a cambio de una paga. La palabra clave acá es subordinación. Ese es el corazón de todo. Si existe esa subordinación, se activa todo el sistema de derechos y protecciones del que venimos hablando. Y para que no quede ninguna duda, la ley desarma esta idea de dependencia en 3 facetas. Primero, la jurídica, que es básicamente que el empleador puede dar órdenes y dirigir el trabajo. Segundo, la técnica. El trabajador sigue las instrucciones de cómo hacer las cosas. Y tercero, la económica, que es clave. El trabajador no corre con los riesgos del negocio. Si a la empresa le va mal, el salario, en principio, está asegurado. Acá la diferencia se ve clarita, ¿no? De un lado, el trabajo dependiente. Está cubierto por la ley laboral, recibe órdenes y el empleador asume el riesgo. Del otro lado, el trabajo autónomo. La persona trabaja por cuenta y riesgo propio y por lo tanto no entra bajo el paraguas de esta legislación. Y para ser todavía más precisos, la ley directamente excluye algunos tipos de trabajo. Por ejemplo, el trabajo benévolo, o sea, el voluntariado. El trabajo familiar, bajo ciertas condiciones. Y, como ya dijimos, el trabajo autónomo. Esto nos ayuda a trazar la línea y saber bien dónde se aplica el derecho laboral. Muy bien, ya recorrimos la historia, entendimos a quiénes se aplica la ley, pero ahora vamos a lo más profundo. ¿Cuál es la filosofía que está detrás de todo esto? ¿Cuál es el alma, el propósito final? Todo el derecho laboral parte de una premisa que es fundamental, de una realidad que es innegable. En la relación de trabajo, el trabajador es la parte más débil económicamente. No hay una negociación entre iguales. Y la ley, en lugar de ignorar esto, lo reconoce desde el vamos.
Y esta cita del material lo resume de una forma perfecta. El objetivo final es proteger a los trabajadores. El derecho laboral se convierte en una herramienta, un mecanismo para nivelar la balanza, para compensar esa desigualdad natural que existe en la relación. Podemos imaginarlo como una balanza, que por naturaleza está inclinada hacia un lado. Bueno, lo que hace la ley laboral es actuar como un contrapeso para buscar un equilibrio mucho más justo para las dos partes. Y con esto vamos llegando al final. Ya vimos la historia, los conceptos más importantes y el principio que le da sentido a todo. Pero es clave entender que esto no es una foto fija, sino una película que sigue corriendo. Este esquema gráfico es un muy buen resumen de todo el camino que hicimos. Nos muestra cómo se conecta la evolución histórica, la definición de trabajo, la dependencia y los principios fundamentales. Vemos que todo tiene que ver con todo. Y es que el derecho laboral, por su propia naturaleza, tiene que ser dinámico. Está todo el tiempo evolucionando. ¿Por qué? Porque la sociedad y el mundo del trabajo no paran de cambiar. Surgen nuevas tecnologías, nuevas formas de organizarnos, y la ley se tiene que adaptar para seguir cumpliendo su objetivo de proteger. Y esto nos deja con una pregunta final para que nos quede resonando. En esta era digital, con la economía de plataformas, la inteligencia artificial, el home office, ¿cómo se aplican estos principios que tienen más de 100 años? ¿Qué nuevos derechos hacen falta para proteger a quienes trabajan en el siglo XXI? La historia, como ya vimos, se sigue escribiendo.